estos momentos recibimos a un gran amigo de la cocina de las noticias, un extraordinario profesional. Él es periodista, Walter Smith, prosecretario de redacción del diario Clarín. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Silvio Sacomani y Nicolás Naves, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Silvio? Nicolás, un placer hablar con ustedes. Igualmente tenerte entre nosotros, nuevamente, para nosotros un gusto. Bien, en primer término queremos consultarte a raíz de un artículo que publicaste, o se publicó en el diario Clarín el 23 de julio de la semana pasada, pero no ha perdido vigencia, que tiene que ver con la relación rota, ¿sí?, dinamitada, diría yo, en estos tiempos y en este momento, entre Victoria Villarruel y el presidente de la Nación, ¿no es cierto? Ahora, vos destacás algunos movimientos de la vicepresidente que exasperan a Milei, y utilizás la palabra exasperan. ¿Cuáles son esos movimientos? Hay una carencia a nivel político, desde el punto de vista político del gobierno y en particular del presidente Javier Milei, que tiene que ver con la, no conducción, pero tampoco con la interacción con la gente, con la sociedad. Todos sabemos que Milei no recorre las provincias, no lo hizo ni en campaña ni lo hizo como presidente, que tiene más viajes al exterior que al interior del país. Y digamos, esa carencia que empieza a notarse, la termina ocupando, digamos, o capitalizando Victoria Villarruel, que hoy por hoy tiene un papel protocolar, porque como confirmaron desde el propio gobierno, está fuera del gobierno, está fuera de la mesa de decisiones, de todo lo que tenga que ver con las medidas o las decisiones que toma el gobierno, pero recorre el país. Entonces ese contraste, que la vicepresidenta recorriendo el país, reuniéndose con gobernadores, acompañándola en distintas actividades, charlando con la gente, empatizando, interactuando con la gente, hace que sea un capital político que construye, obviamente siempre en función de cómo le va al gobierno de Javier Milei. Si al gobierno de Javier Milei le va más o menos, obviamente se lo capitaliza Villarruel con este tipo de acciones, y obviamente al gobierno de Milei le va mucho mejor. Bueno, ahí, digamos, hay no es tanto, digamos, por lo menos la capitalización, la construcción, pero eso se está dando, y todos los fines de semana casi te diría. Sí, tal cual. Vos destacás en este artículo un tuit donde Victoria Villarruel, que yo no lo tenía presente, por lo menos no lo recuerdo, subraya que el presidente vive en un palacio y que no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad. Durísimo. Bueno, sí, durísimo. Lo que pasa es que lo hizo en esa catarata de tweets donde contestó distintas cuestiones. Por el tema del Senado, de la aprobación de las leyes en el Senado. Y es un poco lo que decía al principio, esto remarcar que Milei no tiene contacto con la gente ni tiene de alguna forma empatía. Entonces es lo que es el reflejo, el contraste de digamos lo que hace Villarruel y lo que la hace también que sus acciones molesten a la Casa Rosada, porque también ahí hay una impericia, si querés, desde el punto de vista político, de lo que todos conocemos. Es si vos querés, en todo caso, confrontar con Villarruel o aislarla, justamente no tenés que darle ningún margen como para que construya con este tipo de cosas tan simples, ¿no? Bueno, pero lo hace, y eso es lo que molesta, y tampoco puede solucionar, y también eso se ve reflejado, Silvio, en las redes sociales. Si vos te fijás, el tema es que el discurso de Villarruel entra por digamos, ideológicamente por el lado del nacionalismo. Sí. Y ese nacionalismo a veces también impacta en el peronismo ortodoxo, no en el peronismo kirchnerista. ¿Te acordás que el año pasado el propio José Mayans en algún momento ironizó con que ella puede ser peronista, y después se le dio a Cristina a criticarlo, digamos, al propio Mayans? Sí, eso es el temor, que se mete también en el discurso del peronismo nacionalista ortodoxo, y bueno, eso hace que empiece a Villarruel a construir desde otro lado. De hecho, lo que me decían es que ella, por ejemplo, después de
ida y vuelta con Milei y con el gobierno, mantuvo el nivel de imagen, aun pese a haber perdido el apoyo de un sector de los libertarios. Algunos dicen que ganó, digamos, apoyo del lado del macrismo y de algunos sectores del peronismo. Entonces, es un tema que, si yo fuera un asesor político del gobierno, lo vería con, digamos, atención, pero evidentemente no lo ven. Walter, consultarte por el rol de Santiago Caputo, que finalmente se vuelve a involucrar en una estrategia de campaña política, sobre todo con lo que estaba pasando en este triángulo que lo estábamos diciendo con Silvio, el presidente Javier Milei junto con triángulo de hierro fundido y Santiago Caputo, que al parecer estaba fundido, pero ahora, bueno, al parecer se involucra de vuelta. ¿Qué rol tiene Santiago Caputo de cara a octubre? Bueno, ahí hay el gobierno, el oficialismo tiene un problema, y que tiene que hoy la provincia, digamos, no es fácil de ganar. En realidad nunca lo fue, porque había una ecuación con que nacionalizando la campaña y sumando al PRO ya estaba. Y en realidad no es así. Uno nada más tiene que hacer cuentas en el sentido de que quien en el reciente tiempo le ha ganado al peronismo en la provincia de Buenos Aires fue Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio abarcaba a todos, no dejaba a nadie afuera, y esto es el radicalismo, sectores incluso progresistas y demás, que hoy quedaron afuera. Quedó afuera el radicalismo, intendentes radicales que en algunas secciones electorales van a armar ellos por afuera de los libertarios y del PRO, obviamente. Hay sectores independientes que tienen que ver con intendentes como el de San Nicolás, Santiago Pasaglia, que están armando. Entonces son si bien son regiones con poco peso, muerden votos, y en la suma capaz que te sacan 3, 4, 5 puntos, que son los necesarios para el oficialismo para ganar. Alguien me decía, por ejemplo, todo se dirime entre la tercera sección electoral y la primera sección electoral, que juntas abarcan el 70% electoral de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Se sabe que la tercera sección electoral va a ganar el peronismo, así lo ha sido siempre, y la batalla sería por la primera sección electoral. Pero alguien del gobierno me decía, es necesario que allí, Diego Valenzuela es el primer candidato de la lista, se gane por 10 puntos. Sí, porque que poco menos que arrase, ¿no es cierto? Votos. Claro, porque nos están comiendo votos estos partidos chiquitos que te decía, o el propio radicalismo en el interior. Entonces, bueno, ahí es donde, ante esa situación de alguna forma de preocupación, de debilidad o de lo que sea, es necesario, digamos, alguna otra mirada o alguna otra acción en materia de campaña electoral. Y bueno, de ahí es que el perdón, digamos, el waiver a Santiago Caputo, sí, para que vuelva, porque si todo esto estuviera en marcha y el triunfo estuviera asegurado y encaminado, en ningún momento lo hubieran llamado a Santiago Caputo. Pero saben que si el oficialismo pierde, y pierde con el peronismo de una manera importante, bueno, obviamente y la principal responsable, claro, exactamente, Karina Milei, en ese caso. Y aparte necesitan apagar un fuego que no se apagó, más allá de la carta de Karina Milei por las redes sociales, que tiene que ver con esa pelea y todos los tuiteros de alguna forma libertarios que quedaron afuera y que siguen, digamos, mascullando bronca, y algunos tweets no con tanta intensidad, pero sueltos, por lo menos pegándole a Sebastián Pareja y a los candidatos experonistas o kirchneristas que pusieron en la lista de la Libertad Avanza. Ahora, ¿está claro, Walter, que la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo se ha resquebrajado? Sí, se ha resquebrajado por lo que ha ocurrido. Es decir, imagínate que en definitiva la pelea entre los tuiteros, como decíamos, y Pareja y algún otro armador y los Menem, era una pelea por cargos, y no hay nada más casta que eso. Sí, es decir, pelearse por cargos, digamos, no tiene nada que ver con lo que propone el gobierno, más allá que hace rato ese eslogan o discurso de la casta viene teniendo grietas, pero bueno, queda muy expuesto que estás peleando por cargos. Entonces eso no le hace bien, obviamente, al oficialismo, y eso en todo caso lo produjeron estos influencers libertarios que responden a Santiago Caputo y con el ok de Santiago Caputo. De hecho, en esos días proliferaron
denuncias contra Martín Menem por empresas, por security, la empresa de seguridad, etcétera, y todos sospechan de que, bueno, fue fuego amigo, ¿no? Que alguien las distribuyó esa información y por eso se filtraron, se publicó en los medios y en las redes. Entonces, digamos, el saldo, salvo que se obtenga un triunfo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el saldo desde ese punto de vista es negativo, y si pierde, bueno, van a volar las facturas de uno y de otro lado, porque nadie se va a querer hacer cargo, ¿no? Ahora, el triángulo fundido, digo yo, por la relación ya totalmente dinamitada entre Santiago Caputo y Karina Milei, pone a un nuevo jugador, sí, que es un conciliador total, que es nada más ni nada menos que el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Claro, exacto. ¿Y esta decisión quién la toma, Walter? No, esa directamente la toma Milei. Pero acá hay, digamos, nosotros, bueno, hemos definido un triángulo por el poder que tiene Santiago Caputo en cuanto al manejo de distintos organismos, CIDE, ARCA, etcétera. Pero en definitiva, uno a la larga ve que el poder es bicéfalo, ¿no? Que son los Milei, digamos. Milei, Javier, el presidente, en todo lo que tiene que ver con la parte económica, más allá del declaracionismo y más allá de todo lo que diga en materia política, y la hermana Karina Milei consolidándose en las decisiones que tienen que ver con la política, más allá del asesoramiento de Martín y Lule Menem o Sebastián Pareja en lo electoral. Pero me parece que el poder, digamos, la última decisión está pasando por ahí después de lo que el propio Santiago Caputo padeció, ¿no? Seguro. Parecía parte del triángulo, pero me parece que estamos ante un poder bicéfalo que a veces se convierte en un triángulo o en una mesa un poquito más grande cuando incorpora a Franco para moderar, o a la propia Patricia Bullrich, pero el poder, digamos, está en dos personas, me parece, el poder real y definitivo, ¿no? Sí, comparto, 100% lo que destacás, Walter. Y con respecto al armado, sí, electoral de cara a octubre, ya Karina Milei y los Menem están tratando de arribar a acuerdos con Cornejo, con Esdero y con Rogelio Frigerio, pero la idea es que la lista sea de color violeta. Sí, hay que ver cada acuerdo, cada provincia tiene su realidad, porque mientras en Mendoza Cornejo de alguna forma está acorralado por los libertarios, que han tenido una buena performance en la elección del 2023, y bueno, ahora de alguna forma eso ha crecido. En Entre Ríos la imagen, digamos, y la fortaleza es de Frigerio, del gobernador, que abre su frente como para incorporar a los libertarios. Esto es provincia a provincia, y digamos, hay que ver en qué termina, porque cuando vos vas a hacer un frente, obviamente no todos los en este caso diputados nacionales o senadores de acuerdo a la provincia son tuyos, y eso, digamos, en la cuenta final pesa, porque vos pudiste ganar Entre Ríos, no sé cuántos diputados, no tengo presente ahora cuántos diputados eligen, pero si fueran 4 diputados, 6 diputados, pues capaz que ganás Entre Ríos en una alianza con Frigerio, pero tuyos son 2 diputados. Claro. Entonces la sumatoria, digamos, hay que ver cómo queda, y no todas las provincias cierran. Por ejemplo, Córdoba no va a cerrar, que es otra provincia importante. Tucumán tampoco, que es más allá de que sea... Bueno, Jaldo lo criticó fuertemente al presidente Milei en el día de hoy, pidiéndole una autocrítica, claro, porque no puede ser que esté peleado con todos, dijo. Claro, bueno, Jaldo ya cierra con Mansur en el peronismo tucumano para ir presentar listas propias en octubre. Entonces, y ojo con eso, si nadie duda que el gobierno nacional va a ganar, porque no hay una fuerza nacional, digamos, que le dispute ese lugar con un peronismo dividido y totalmente atomizado en algunas provincias. Ahora, el tema es ganar por cuántos diputados propios vas a tener y qué porcentaje vas a sacar, porque
digamos, no va a ser fácil, y en muchas provincias los gobernadores van a presentar su propia lista. Seguro. Y digamos, el gobierno no pasa por su mejor momento y faltan 3 meses, que en Argentina es una eternidad. Claro, es mucho tiempo, tal cual. Walter, recién estabas indicando la dinámica, ¿no? Un poco con las cuales también las provincias se van moviendo. Ahora, yo también te iba a preguntar, tenés por un lado gobernadores que de a poco el mapa argentino se va digregando, tenés los gobernadores del norte aglomerados, tenés los gobernadores de Cuyo, tenés los gobernadores de la región centro, que era Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y tenés los gobernadores de la Patagonia. ¿Por qué se arma este mapa? Vuelvo a decir, como si fuese un comienzo del Virreinato de Río de la Plata, donde estaban de vuelta configurados los mismos condominios. ¿Y por qué se llega también a esa división hoy en día? El problema aquí tiene que ver con la estrategia del gobierno nacional, o la nueva estrategia del gobierno nacional respecto a las provincias. El gobierno nacional ha recortado en lo que tiene que ver con fondos discrecionales casi, digamos, un 70% el año pasado. Las provincias han tenido una buena administración, pero en la mayoría de los casos han aumentado el gasto, entonces las cuentas se empiezan a hacer, digamos, más complejas, se empiezan, digamos, a achicar o a tener que ajustar. Ha habido muchas buenas administraciones, pero obviamente si vos no recibes ese volumen de fondos de la nación que normalmente recibías, bueno, tenés que obviamente achicar y tenés que empezar a tener problemas. Y entonces la mejor manera para entender por lo menos la lógica de las provincias es dividirse en regiones. Pero esto básicamente tiene que ver con que hoy un gobernador de cualquier parte, norte, sur o centro, hoy sabe que negociar con el gobierno no es una seguridad de ninguna manera. De hecho, tanto Jalil de Catamarca como Jaldo de Tucumán en algún momento se han distanciado porque no les han pagado, entre comillas, sus favores de votar varias leyes que tienen propuestas por el gobierno, o defender al gobierno en muchos votos en diputados y en el Senado. Entonces, ante una nación, un gobierno nacional que es mal pagador, que no abre, digamos, no llega a acuerdos, que no abre canales de diálogo, claro, que quiere transferir todo, disuelve vialidad para transferirte las rutas, y así todo te quiere transferir, la obra pública para que la hagas vos y todo lo que le costes vos. Entonces, hoy el gobernador dice, voy a tratar de meter diputados o senadores propios, porque necesito votos en el Congreso para negociar, y por otra, digamos, ante la debilidad de una provincia en soledad, me junto con el bloque, en este caso el norte o la Patagonia y demás, que tiene otra fortaleza y se puede negociar de otra manera. Pero esta conformación, como uno decía la otra vez cuando estaba la puja entre los gobernadores y votaron lo que se votó en el Senado, mandaron el proyecto para reclamar más fondos y demás. Decíamos, para que estos gobernadores, donde no hay caudillos, no hay líderes, no hay nadie que patee el tablero, sino que son bastante moderados, para que estos gobernadores se planten ante el gobierno nacional, no es una virtud de ellos, es una falencia del gobierno. Sí. Entonces, esto ha generado esta situación, donde todos dicen, bueno, hagamos algo, juntémonos, porque la mejor forma de negociar es juntos, y bueno, y metamos diputados y senadores, porque si no, con este gobierno no se puede negociar absolutamente nada. No, seguro. Y lo propio piensa el presidente Milei. Es decir, y además, bueno, ahí tenés también lo que espera abordar el gobierno luego de las próximas elecciones de medio término, en el mes de octubre. Son reformas clave para la República Argentina, como la reforma tributaria y la reforma laboral. Y si bien, más allá de que les vaya fantástico en las elecciones, no van a alcanzar un número tan relevante, ¿sí? Bueno, va a ser muy importante que eso acontezca para que se dé ese escenario que espera el gobierno, y no solamente el gobierno, sino que también los posibles y futuros inversores. Sí, exactamente, son reformas claves que te diría que es en la segunda etapa del gobierno, pero que necesita sí o sí llevarla adelante, porque si no, quedas en una situación, digamos, muy compleja. Tampoco esas reformas te aseguran, obviamente, una recuperación del poder adquisitivo, empleo y demás, pero es un avance importante. Ahora,
yo hice en algún momento, lo escribí y se hizo una proyección en función de un trabajo que hizo un politólogo, Pablo Salinas, de cuántos diputados conseguiría el gobierno, por ejemplo, de máxima, que eso sería una ola, sería algo increíble, un tsunami, digamos, Violeta, si tuviera la cantidad de votos que tuvo en el balotaje. O sea, si en octubre ganara las elecciones legislativas nacionales por el 56% de los votos, que sería algo histórico. Sí. Llegaría a 89 diputados, o sea, estaría a 40 de la mayoría. Claro, necesitaría dos elecciones de medio término para tener mayoría. Y después de haber agrietado todo, porque los que te quedan oposición, francamente opositores. Entonces, digamos, ya no es que necesitas un bloque antiveto, necesitas a alguien que apruebe una ley tuya. Claro. Y 89, estamos hablando de un 56% que sería histórico. Me parece que, no sé si llega a 40, creo que va a ser auspicioso. Y ya ahí estamos hablando de diputados propios menos diputados propios. Entonces, digo, ojo con eso, porque ya vos entrás en un 2026 donde inevitablemente ya se empieza a hablar del 2027 y todos los bloques nuevos, o hay que ver quiénes salen como ganadores, empiezan a jugar un juego para el año siguiente. Entonces, digo, es muy complejo el panorama. Yo sinceramente no sé cómo hará para llevar adelante. Por esas reformas las saca, no sé, pero digo, sí, hay que ver el tema de los del veto, o de los vetos para con las leyes por el tema de la moratoria jubilatoria, por el tema del aumento de los jubilados y también por el tema de la ley de discapacidad, si logra conseguir los votos en diputados, claro. ese tercio de diputados que obviamente no de toda la Cámara, sino que la mayoría de ellos, ¿no es cierto? Claro, pero ahí ya estás hablando incluso de veto. El tema es que vas a tener que aprobar leyes. No, después, claro, por supuesto, sí, es real, es distinto. No va a perder muchos votos, muchos diputados ni senadores en octubre. Claro, porque no ponen muchos en juego, claro. Exactamente. Entonces, digo, ojo con eso, porque, digamos, reforma laboral, vos sabés que eso por decreto le fue mal, porque después presentan un amparo en un juzgado laboral y se frena, como ha pasado directamente. Entonces, digo, ojo con eso, cómo se logra, ojo con el mensaje externo, porque no están viniendo inversiones extranjeras, sino que todo lo que están moviendo son inversiones locales, de compra, venta de empresas, fusiones y demás, pero no viene inversión extranjera salvo en el sector energético, que genera poco empleo. Entonces, digo, ojo con todo ese contexto, por cuánto se gana, y aparte, bueno, vayamos al inmediato. Si 7 de septiembre gana el peronismo, bueno, ya tenés una luz amarilla que está parpadeando. Sí. Y te va más que amarilla, naranja, ¿no? Por eso. Te va a exigir en octubre que sea algo contundente. Seguramente. Bueno, te agradecemos muchísimo. Como siempre, Walter, que nos acompañes, es un placer enorme para nosotros. Nada, al contrario, Silvio y Nicolás, un placer para mí hablar con ustedes. Fuerte abrazo y gracias por todo, gracias por estar siempre. Hasta luego. Lo escuchabas al gran Walter Smith, prosecretario de redacción del diario Clarín.